Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos, los saludamos en los controles, además en la dirección de la emisora Miguel de Oliveira, quien habla para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Saludos a la señora Liliana, a la señora Yolanda que están por aquí. Tenemos también conectada está Cruz Mila Ramos, además conectada al Instagram también. Estamos transmitiendo, acuérdense, por varias vías. Estamos por el Instagram de NDO Radio, es @NDO Radio Net, por mi Instagram personal @LuisDaniel2501, por el canal YouTube de NDO Radio Podcast. Nos dice la señora Yolanda, saludos para todos, saludos para ella también. Tarde lluviosa aquí en Caracas. Bueno, además de salir por esas 3 vías, salimos por la página web de la radio y además de eso transmitiendo por las distintas aplicaciones. Ya saben, entonces, y si no puede oír el programa, alguna razón, no pudo conectarse, quiere ver o saber lo que pasa en el mundo, muy simple, puede revisar la cuenta de YouTube de NDO Radio, puede ir a mi cuenta en YouTube también particular, @Luis Daniel Álvarez de Radio, también el canal Telegram, @Luis Daniel Álvarez de Radio, y comunicarnos de igual manera a través de la cuenta TikTok, donde estamos generando algunos contenidos que después desarrollamos aquí en el programa, @Luis Daniel Álvarez de. Bueno, vamos entonces a iniciar, hacemos publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores con fecha 15 y 16 de noviembre, curso presencial para aprender a negociar, donde aquí en Caracas el curso vamos a encontrarnos en la sede de NDO Radio, en los salones de NDO Radio, para adquirir las herramientas propias de la negociación. Pero a lo mejor usted dice, bueno, pero también quiero hacer un curso, no estoy en Caracas, no puedo ir, no tengo derecho a formarme. Claro que tiene derecho. Visite nuestra página web y ahí hay una cantidad de cursos que usted puede hacer. Cursos que tienen en común tanto los virtuales como los presenciales e incluso los bimodales, que cuentan con el mejor perfil curricular, el que se adapta a sus necesidades. Tiene además el temario y los profesores idóneos que lo acompañan, que lo guían, y además de eso el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores, formándolos, asesorándolos, acompañándolos y dándoles esas herramientas que ustedes requieren para formarse. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a iniciar hoy 7 de octubre, una fecha además conmemorativa. Fue, si se quiere, el punto de arranque de lo que ha generado toda esta controversia en Gaza. Pues tal día como hoy fue el ataque que se dio en 2023 hacia un grupo de personas en los kibbutz, muchos habitantes, pero también personas que estaban de visita en un concierto de música electrónica. Allí atacó Hamas, lo que se piensa era una operación además de otros grupos, terminó siendo un ataque de Hamas, y de ahí toda esta historia que se ha generado por la respuesta, al menos momentáneamente, de lado. Pero vamos a empezar el programa en tierras de América, porque hay que conversar de Argentina. No la tiene sencilla el presidente Milei, legislativas, no le fue bien a La Libertad Avanza, como hemos visto. Posteriormente, la situación del diputado José Luis Esper, sin embargo, desiste de su candidatura y termina apartándose incluso de su diputación, renunciando al Congreso argentino. Le ponen aprietos a Milei, puesto que la llegada de Milei al poder va sustentada en la lucha contra los vicios. Él dice que llega para luchar contra la corrupción, y en su entorno muy cercano ya venía el caso de Karina Milei, ahora se suma el del diputado Esper, José Luis Esper. La reacción del sector de Milei ha sido parecer inadecuada. Primero, decir que todo se trata de una maniobra del kirchnerismo para tratar de desarticular al gobierno, y después pedir que reimpriman las boletas. Se va a votar con una boleta única en estas elecciones argentinas, ya no es las distintas boletas o los papeles que entregan, que usted entraba al cuarto oscuro y seleccionaba una. Aquí van a estar allí todas. Entonces está pidiendo el gobierno que reimpriman las boletas porque Esper ya no es candidato. La oposición salió a responder que esa es la evidencia, que al gobierno no le importa derrochar recursos, puesto que las boletas ya están impresas, y reimprimirlas genera un escándalo y además un gasto innecesario. Pero lo que está haciendo noticia en este momento es lo que ocurrió ayer. Convocó el presidente Milei a la presentación de un libro y terminó haciendo un concierto. Un concierto no es una metáfora, es un ejercicio donde él se presentó a cantar,
diversas canciones, una actitud de rockero, con ministros y diputados que llenaban el recinto, además con candidatos de La Libertad Avanza, un concierto transmitido a través de los medios públicos de Argentina. Ya la oposición dice que qué desconexión es esa, que la austeridad dónde quedó, que es un derroche absoluto de dinero el que se está gastando en Argentina. Y Milei interpretó, ministros y diputados eran coristas, luego salió y saludó a Patricia Bullrich y a otros de los ministros que estaban allí, y aprovechó incluso en su mensaje de cantar canciones en hebreo, de llamar a su solidaridad con el pueblo de Israel. Muy hábil Milei, cuidado, la gente puede decir, bueno, está totalmente desfasado de la realidad, pero pone Milei a hablar sobre él, a estar en la palestra. Además de eso, irrumpe Milei con una actitud distinta y desplaza el escándalo, al menos momentáneamente, de Esper, y coloca además, hace un guiño al sector judío en Argentina, que es bastante numeroso, en la tragedia de la AMIA, entre otros episodios. Entonces, cuando él llama a la solidaridad con el pueblo argentino, al recuerdo, al exhorto a la paz, termina moviendo a un electorado en una dirección. La oposición también ha tomado este concierto como una bandera para decir que cómo es posible que se gaste el dinero de los argentinos cuando los argentinos pasan trabajo, cuando tienen hambre, cuando tienen sus necesidades sin poder ser satisfechas, y el gobierno entonces se dedica a cumplir un capricho del presidente Milei, que quiere ser cantante. Él quería ser cantante, entonces interpretó además una gama de canciones de los rockeros, del rock histórico en Argentina, pero además fue a algunas fichas emblemáticas, algunos nombres tradicionales, interpretó canciones, por ejemplo, también de Nino Bravo, y terminó Milei eso, haciendo un espectáculo. Algunos dicen, ya va, esto no es la imagen del presidente, esto no es un estadista, es un hombre que lo que está es haciendo de su vida un espectáculo. Pero lo logró Milei en el sentido, yo decía en uno de los mensajes de TikTok que Milei, uno se pregunta, ¿es un buen presidente? ¿Es un buen cantante? Lo pareciera que un buen comunicador, un hábil comunicador sí es, porque logró eso, que hablemos de él, que tengamos que dedicarle en las distintas emisiones, que uno vea la prensa argentina y nota el rostro de los comunicadores y los analistas que salen a tratar de entender qué es lo que está haciendo el presidente argentino, que convirtió ese acto en una idea de que no está pasando absolutamente nada, a tal punto que él está cantando. Esto puede ser contraproducente, puede la oposición muy hábilmente también convertir esto en una bandera contra Milei, y a lo mejor el futuro de Milei será ese. Si no gana la presidencia, se quedará como cantante, aunque pareciera que tampoco es muy afinado. Pero esa imagen, un Milei como conductor de una orquesta, de una banda musical, nos estamos refiriendo, y él desde allí, como vocalista de esa banda, hace que todos los que lo acompañan le sigan el coro, interpreten lo que él quiere y toquen los instrumentos al ritmo que él les impone. Es la figura fuerte y la figura que trata de conducir. Entonces pone Milei a hablar de él a la opinión pública y desplaza, al menos de momento, el escándalo con José Luis Esper. Bueno, una de las canciones que interpretó es No me arrepiento de este amor, que es una cumbia argentina de Gilda, que además se ha usado en distintos actos electorales. Incluso Macri llegó polémicamente a bailar una canción de ella con la banda presidencial colocada. Bueno, vamos a escuchar a Gilda, No me arrepiento de este amor, y nos vamos lejos porque nos vamos a Camerún. Ya venimos. Bueno, a lo mejor eso pensó Javier Milei, lo que canta Gilda, la vida se nos va, a lo mejor él piensa el poder se nos va, y quiere aprovechar el sistema de medios públicos de Argentina para hacer un concierto y matar la fiebre de considerarse cantante y rockero. A lo mejor le hubiese hecho mejor favor a Argentina siendo músico y no presidente, pero bueno, la historia, como decía Alfredo Maneiro, es de los hechos que ocurren y no de lo que pudo haber ocurrido. Bueno, nos vamos lejos porque nos vamos a Camerún. Antes hacemos publicidad, recordamos al equipo de Policreativa Consultores, invitándolos a que 15 y 16 de noviembre, aquí en Caracas, Venezuela, en los salones de NDO Radio, vengan y se formen en negociación, las herramientas adecuadas, idóneas, más allá de la teoría, cómo negociamos, cómo lo cotidiano pasa por una negociación adecuada. Más información, visiten nuestra página web o escríbanos a nuestras redes sociales, al Instagram, al TikTok. Además, los invitamos a que nos sigan por allí, @policreativa_
hizo consultores, Policreativa Consultores, los forma, los asesora, los acompaña para hacer que todas sus ideas se conviertan en triunfos y pueda aprovecharlas de la mejor manera. Policreativa Consultores. Bueno, de Argentina a Camerún. Elecciones en Camerún, como hemos señalado, el próximo 12 de octubre. Paul Biya, candidato a la reelección, gobierna Camerún desde 1982. Es decir, más de 4 décadas Paul Biya, que tiene 92 años de edad, llevando los destinos de la nación africana. Es apenas el segundo presidente en la historia de Camerún. Él asumió el poder del que venía gobernando desde la independencia. Pues ahí no hubiese absolutamente más nadie. Por eso piensa Paul Biya que aspira entonces a un nuevo mandato que podría llevarlo, un mandato de 7 años que podría dejarlo en el poder hasta los 99 años de edad. No termina diciendo esto es totalmente absurdo, ya hay quienes dicen que Paul Biya está enfermo, que no está en las mejores condiciones, que ni siquiera aparece, que a lo mejor es que alguien gobierna tras bastidores, pero ya el hecho de que coloquen su figura allí es totalmente controversial. Ahora viene lo delicado desde varias aristas o perspectivas. La primera, que Paul Biya ha señalado que él es la necesidad para Camerún. Es decir, que Camerún tiene que avanzar hacia un proceso de desarrollo. Y como falta mucho por hacer, él es el hombre ideal. Pero falta mucho por hacer porque él no ha hecho. Porque ¿cómo es posible que después de 4 décadas, más de 40 años en el poder, el señor diga que él es la esperanza de un tránsito hacia el desarrollo de Camerún? Si no fuese tan dramático y patético, terminaría dando risa. Pero es la oferta electoral de Camerún. A eso se suma que la oposición va totalmente dividida en unos candidatos con una edad no tan avanzada como la de Biya en su gran mayoría, pero sí personas que ya tienen cierta edad y que vienen además del entorno presidencial. Vienen de ser ministros, vienen de ocupar cargos relevantes. Usted dirá, bueno, pero es que el que participa en política tendría que hacerlo a la sombra de él, porque más nadie ha gobernado ese país. Y si estaban en el ejercicio político con anterioridad, donde Biya también evidentemente tenía que ver, bueno, quiere decir que no es gente muy joven, porque, insistimos, Biya tiene desde el año 82 rigiendo los destinos de Camerún. Pero además de eso, ninguno de esos candidatos termina de convencer y de ofrecer una verdadera opción para derrotar al actual presidente y candidato a la reelección. Probablemente el único candidato era Maurice Kamto. Maurice Kamto sí tenía una estrategia, tenía una tradición, es un hombre que ha denunciado en otras oportunidades la arremetida oficial y el uso de las distintas instancias de gobierno para imponerse en los procesos electorales, pero como Kamto es un personaje fastidioso desde el punto de vista político, bueno, la Comisión Electoral le anuló la candidatura y le impidió inscribirse. Hay una cifra de candidatos totalmente exagerada que al final se redujo a algo más de 10 candidatos, pero Kamto no entra. Dijeron que había una situación irregular y no lo dejaron inscribirse, lo cual entonces facilitaría a Paul Biya para ganar las elecciones sin mayor preocupación. De hecho, uno ha seguido la campaña con las limitaciones evidentemente que se presentan en términos del poco flujo informativo que produce Camerún y observa que algunos candidatos salen por allí, imprimen boletas, tienen cartelones, hay franelas, hay gorras, pero el caso de Paul Biya se dedica a una campaña en medios de comunicación y a unos cartelones y gigantografías que coloca en algunos sitios. Pero el presidente no se ve. Incluso veíamos cuando preparábamos el programa de hoy que ni siquiera al momento de la inscripción fue, sino que envió un emisario que dijo que el presidente estaba presto a seguir gobernando a Camerún porque así se lo había pedido la ciudadanía. ¿Quién sabe qué ciudadanía es la que le ha pedido? Ahí se presta mucho eso de que pareciera que la pregunta es sencilla. ¿Usted quiere que continúe Paul Biya en el poder? Sí. Y si vota no, es no quiero que se vaya. Entonces terminan siendo exactamente los mismos personajes. En una región convulsionada de la que hemos hablado, donde empiezan a darse cambios en las distintas estructuras de gobierno, donde lamentablemente esos cambios no se traducen en una profundización o en una aparición de la democracia. Al contrario, es la sustitución de gendarmes por otros y del tutelaje, al menos en algunos países de la zona, de la influencia
tradicionalmente francesa por unos gobiernos que parecieran responder a intereses rusos. Y la conclusión es que no hay democracia en esa parte del continente africano y tampoco pareciera que Camerún va a hacer una gran diferencia, porque el presidente Paul Biya parece entonces que logrará mantener el poder. Una apuesta como Mugabe, que quiso también gobernar hasta una edad avanzada. Llama la atención porque uno empieza a buscar, fíjense los contrastes. Hablábamos hace unos programas del caso de Malawi, donde aunque no hay una renovación política ideal, se repiten los nombres, son los mismos candidatos, Chaguera, entre otros los que empiezan a aparecer y hasta se alternan el poder, hay una alternancia. Aquí es impensable que Paul Biya deje la presidencia, o el caso de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que controla ese país como si fuese una posesión particular, tampoco vislumbra que haya posibilidades de un cambio o de al menos la aparición de un liderazgo totalmente distinto. Entonces eso es lo que termina ocurriendo. Nosotros haremos seguimiento a las elecciones en Camerún, probablemente por darle algo de suspenso no den el resultado inmediatamente, sino que se espere y ya alguno de estos candidatos de la oposición terminará admitiendo que perdió. No se ve el fenómeno ruso, aquel donde un candidato del Partido Comunista terminó diciendo que a él le parece que no había mejor opción que la de Vladimir Putin. Entonces, ¿para qué se lanzó este candidato? ¿Para qué se postula si considera que el que gobierna es el que tiene que quedarse? Lo mismo pasó en Bielorrusia, a lo mejor terminó ocurriendo de la misma forma en Camerún, y estos candidatos que forman parte del entramado no hacen más que una comparsa de hacerle el juego a un presidente que a regañadientas hace algunas décadas tuvo que admitir que había un régimen pluripartidista, pero un régimen pluripartidista al menos de forma, porque sigue siendo el dueño absoluto de Camerún. La profesora Yani Lobo, que más cumpleaños mañana, nos está diciendo por acá, increíble, 43 años gobernando. Es una locura desde donde se analice. El problema es que insiste en gobernar. 42 años, 43 años, y quiere mantenerse 7 años más en el poder como si fuese una apuesta. Hace un momento decíamos que Milei, el sueño de Milei era ser rockero probablemente, y por eso sale y canta y baila. A lo mejor el sueño de Paul Biya es llegar a los 100 años en el ejercicio del poder. Peor que una monarquía absolutista, que no tiene ningún tipo de sentido en el siglo XXI, una práctica de esta naturaleza. Pero se ven más casos de esa categoría de los que nosotros podemos pensar. Y vive Camerún además una situación bastante fuerte, puesto que hay una coyuntura interna, una zona que ha tratado de dividirse, y eso lo aprovecha también el presidente Paul Biya para mantener un estado de fuerza, una idea de cierto control, unas medidas especiales. Saludos a la profesora Elba Fermín, que está también por acá conectada. Entonces, pendientes de Camerún, yo lo traigo como análisis, será evidentemente tema de la agenda informativa, aunque no se vislumbra una noticia después del 12 de octubre de que gane otro candidato, sino es muy probable que las redacciones de los periódicos ya tengan listo el encabezado, lo que falta es colocarle el porcentaje que saca o que le adjudican, porque uno no termina tampoco de saber si finalmente esos votos se traducen en una verdadera voluntad ciudadana. Bueno, vamos a escuchar música de Camerún, a Manu Dibango con Sol Makossa, y regresamos porque nos vamos a Estados Unidos para hablar de un puertorriqueño. Ya venimos. Sol Makossa de Manu Dibango de Camerún, ya que hablábamos de Paul Biya y su supuesto discurso de progreso y renovación después de tener más de 40 años gobernando esa nación africana. Bueno, nos vamos entonces. Le decíamos a quienes nos siguen a través de la cuenta de YouTube de NDU Radio Podcast, de la cuenta Instagram de la emisora, @NDU Radio Net, de mi cuenta Instagram particular, @LuisDaniel2501. Les decíamos que nos vamos a Estados Unidos a hablar de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano, y de un puertorriqueño, que a lo mejor algunos pensaban, ¿será que se trata del fichaje de un puertorriqueño en la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos, que además mueve muchísimo a nivel de anunciantes, campaña? No va por allí el tema, tiene que ver con un puertorriqueño, pero no es ese asunto. Antes saludamos a la señora Clara y al señor Eduardo, que nos están escuchando también y viendo. Un abrazo para ellos.
Bueno, les decía entonces que la noticia tiene que ver con el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl. El Supertazón es el juego emblemático de la NFL, es la liga de fútbol americano, la liga profesional de fútbol americano de los Estados Unidos, y siempre ese espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El Super Bowl como partido genera altas expectativas, pero el concierto de medio tiempo da muchísimo de qué hablar y todo el mundo pendiente. ¿Quién va a ser el invitado? ¿Cuál es la logística, la estrategia? Porque es un espectáculo visto por millones de personas, tanto en Estados Unidos como fuera de ese país. Aquí se habló mucho que este iba a ser un concierto especial. Se mencionó incluso que Taylor Swift iba a ser quien participara. Eso no se concretó. Algunos dicen que fue Taylor Swift que no aceptó las condiciones que se estaban colocando. Y finalmente ya se dio el anuncio de quién será el intérprete del espectáculo, el show de medio tiempo del Super Bowl. Y va a ser un puertorriqueño, Bad Bunny. Bad Bunny va a ser la figura. Y resulta que eso ha generado un enorme ruido dentro de la política estadounidense. El sector afín ideológicamente al presidente Trump está reclamándole a la NFL, a la Confederación, la Liga de Fútbol Americano, que cómo es posible que le hayan entregado a ese cantante la interpretación, que primero es un hombre que no canta en inglés, canta en español. En segundo lugar, que el gran inconveniente que se está viendo allí es que es un adversario de las políticas de Trump, y que eso puede entonces implicar, y es hacer la gran conclusión, que habrá un guiño a los migrantes que están en los Estados Unidos. Se puede convertir eso en una bandera del movimiento de los migrantes estadounidenses, los migrantes en Estados Unidos, donde cada día vemos una escena peor que otra en el trato que se le da a los migrantes y a los no migrantes. Por allí hay imágenes de personas que reclaman el tratamiento, estadounidenses que reclaman la manera en que tratan a los migrantes, y o terminan esposados, o terminan golpeados, o terminan atemorizados por unos sujetos que se presentan con el rostro cubierto y con armas largas. Una práctica que uno creía haber visto en películas de terror, y resulta que no. Eso hace el gobierno actual de los Estados Unidos. Incluso si usted tiene dudas del trato que le dan a quienes hablan de este tema, o que podrían llevar quienes afrontan este tema, vea lo que le pasó al senador por California, que se presentó en una audiencia, se identificó como senador y terminó entonces en el suelo esposado, porque estaba reclamando en una audiencia el trato que se le da a los migrantes. Y él llegó a decir, bueno, si así tratan a un senador, imagínense si uno trabajase en el campo, trabajase en un restaurante, estuviese en otro lugar. Entonces este grupo está diciendo que la interpretación que pueda hacer Bad Bunny ese día puede, saludos al señor Manuel que se suma por acá, puede convertirse Bad Bunny en un símbolo a esos migrantes. Entonces llegaron a decir que el país, imagínense, el país pasa por una época difícil donde hasta la NFL es decadente. ¿Será que entonces van a dejar de ver el fútbol americano? A lo mejor Trump dice que ya no le gusta el fútbol americano, sino que se va a otra idea. Entonces los seguidores de Trump terminarán así, practicando otro deporte, quitándole el favoritismo al fútbol americano, porque están en contra de la posición que tiene la NFL de invitar a Bad Bunny. Aquí hay un efecto que puede ser totalmente opuesto a lo que estos grupos plantean, y es que pueden haber convertido al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en una visión, en una acción mucho más vista de lo que ellos hubiesen podido pensar. Porque ¿qué ocurre? La gente entonces va a ver qué es lo que va a cantar Bad Bunny, quién es ese personaje, por qué quieren silenciarlo, y muchas más personas van a ver el concierto, y eso puede convertirlo finalmente en un símbolo de la lucha por esa libertad de los migrantes y por la reivindicación y el respeto a los derechos humanos. Nosotros siempre hemos sido cuidadosos en decir que cada país tiene la posibilidad, el derecho, el ejercicio de llevar adelante las políticas públicas que considere prioritarias. Estados Unidos tiene derecho a aplicar una política migratoria definida. Lo que no tiene derecho ni Estados Unidos ni ningún país del mundo es a violar los derechos humanos, a atropellar y a arremeter.
Entonces, a lo mejor han convertido al puertorriqueño Bad Bunny en ese símbolo y la gente entonces, a modo de protesta, empezará a cantar las canciones de Bad Bunny, empezará a decir que la forma en que quieren silenciarlo es porque se esconde detrás de su postura un exhorto a la libertad, y que además va a cantar en español en el espectáculo que más ven los estadounidenses, donde incluso se paga publicidad de una forma bastante fuerte, ya que es un espectáculo muy visto. Un detalle significativo que pareciera que los seguidores del presidente Trump, que están criticando la decisión de la NFL, no terminan de entender, que es que al ser puertorriqueño, Bad Bunny es ciudadano de los Estados Unidos de América, entonces estadounidense, puede estar allí tranquilamente. Saludos a Guillermo Miguelena, que está también aquí sumado al programa. Entonces, si es estadounidense, puede tranquilamente estar, y no es un migrante el que está cantando, un ciudadano de los Estados Unidos de América. Entonces, pues, hemos dicho en otras ocasiones que pareciera a veces que Donald Trump se comporta como el gran publicista de aquellos a los que dice no querer. Trump empujó a muchos países a los brazos del gobierno chino. Trump hizo que algo que parecía impensable se concretase, que los liberales canadienses pudiesen ganar las elecciones. Porque cuando Trump le alzó la mano al candidato, metafóricamente, y habló, eso sí, que había que votar por él, al candidato Poilievre, que líder conservador, que además llegó a decir que él era con mucho orgullo el Trump canadiense, hizo que Mark Carney revertiera la brecha que había y lograra imponerse con el mayor número de escaños en las elecciones legislativas. A lo mejor aquí va a provocar entonces este movimiento cercano a Donald Trump, en que los que hablan de hacer a América grande otra vez, que Bad Bunny, que evidentemente tiene un arrastre en algunos sectores de la cultura estadounidense, pueda ahora erigirse como un actor mucho más conocido, que algunos dicen ha empezado a labrar un camino, primero, de una búsqueda de la reivindicación histórica de Puerto Rico. Algunos hablan que así como Daniel Santos, el inquieto anacobero, movió a una generación, no solo puertorriqueña, sino en gran parte del mundo, él está haciendo lo mismo, no con sus canciones anteriores, sino con su producción reciente de cantarle a la idiosincrasia puertorriqueña, de cantarle a las ranitas de Puerto Rico, a la cultura, a la comida de ese país. Entonces puede hacer que se convierta en un símbolo de los hispanos. Llamó en su momento, no lo hizo abiertamente, por el Partido Independentista Puertorriqueño, que en realidad Juan Dalmau no es un hombre abiertamente independentista, pero sí es alguien distinto en la esencia política puertorriqueña. Entonces llamaba a Bad Bunny, y eso algunos aprovecharon de unirlo a que Puerto Rico pudiera avanzar en un cambio, que no hubiese la propuesta de los dos partidos tradicionales, sobre todo el partido que gobierna ahora, que es un partido marcado por algunos hechos de corrupción en los últimos años, sino que pudiese haber una transformación. Y Dalmau logró ubicarse en el segundo lugar, amenazando realmente con llegar a la gobernación. Entonces ese discurso, Bad Bunny se unió a ese discurso de que había que buscar un cambio en Puerto Rico y que tenía que vivir una sociedad, la experiencia de un movimiento totalmente distinto. Pero bueno, va a estar en el espectáculo de la NFL con todo este morbo que se ha generado y esta petición del movimiento afín al presidente Trump de que hay que boicotearlo. A lo mejor van a conseguir que sea un espectáculo como nunca se ha visto, con una figura que va a ir más allá de ser un simple participante de un espectáculo de medio tiempo. Han podido dejarlo ahí, que participara como participan tantos, crean euforia, son noticias 1, 2, 3 o 4 días, y ahora estamos hablando de esto y vamos a seguir conversando. Pero bueno, ya que hablamos de Bad Bunny, bueno, él hace una advertencia, él dice que no le pase a Puerto Rico lo que le pasó a Hawái, que suene lo que le pasó a Hawái, y regresamos, pues nos vamos después a Francia, donde pasan muchas cosas. Ya regresamos aquí, a lo que pasa en el mundo, por XDO Radio Podcast. Lo que le pasó a Hawái, canta Bad Bunny. Bueno, sí, lo cantará, vamos a ver con qué sale. Sería interesante esta canción, me imagino que habrá temas contractuales con la NFL, quién sabe. Pues es interesante una canción de este tipo, para ponerle sabor, que cante esto en el espectáculo de medio tiempo, una canción a favor de la independencia puertorriqueña, imagínense, o de la libertad de Puerto Rico. Bueno, uno se ríe, pero le genera cierta
cierta picardía que eso vaya a ocurrir. Dice la profesora Yanni Lobo, lo curioso de Benito, de Bad Bunny, es que uno de sus asesores en letras es un historiador. Fíjense eso es interesante y curioso, porque uno está acostumbrado, tengo que confesar, a mí esas canciones iniciales no me gustan y me tiende a gustar el lenguaje que emplea, pero esta última producción me resulta interesante porque va a la cultura y hay una gran investigación histórica, cultural, geográfica detrás de estas letras. Algunos dicen que puede haber el interés eventual de que él a lo mejor busque en algún momento un cargo de elección, gobernador, parlamentario en Puerto Rico, quién sabe, pero al menos es una reivindicación. Por eso, así como Daniel Santos, inquieto en Alcover, hay una entrevista al que le gusta el tema puertorriqueño, que le gusta ese tema de Puerto Rico, una entrevista que le hace Héctor Mujica, fue director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, además de eso dirigente del Partido Comunista, candidato presidencial, le hace una entrevista a Daniel Santos y ahí esa entrevista es interesante porque habla de toda esa realidad cultural que termina pasando y la visión política de Daniel Santos. Algunos dicen que así como Daniel Santos le cantó a Puerto Rico, hoy lo hace Bad Bunny. Jenny Moreno, por acá también, saludos Jenny, siempre está pendiente del programa y además atenta al tema chileno. Vamos a estar ahí también haciendo seguimiento a las elecciones en Chile. Bueno, nos vamos entonces de la NFL. Anotamos un touchdown, un gol en este campo, y a quien no le sirve, quien no anota gol, sino me parece que le anotan todos, es al gobierno de Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Sébastien Lecornu, el primer ministro francés, renunció. 26 días duró en el cargo el señor Lecornu. Un gobierno totalmente efímero y breve, que algunos ponen peor el escenario, porque dicen, no, 26 días de que lo nombraron, el gabinete duró 12 horas. El problema se presentó cuando Lecornu, que venía de ser ministro de Defensa del gobierno de Macron, nombró gabinete, que es además un gabinete muy parecido al que estaba en ejercicio en Francia. Sin embargo, hubo una amenaza, que de mantener ese gabinete le iban a hacer una moción de censura. Entonces Lecornu terminó renunciando, diciendo que él no se sentía ni apto ni capaz para poder llevar adelante la gestión y que entonces le entregaba a Macron el gobierno. Un Macron que va solo, en términos literales, camina solo, y en términos políticos también, donde no tiene ninguna referencia de qué puede hacer, donde ya es abierta la solicitud que le hace Marine Le Pen, que ya le dijo, usted tiene que convocar elecciones, váyase de manera elegante, convoque elecciones, renuncie, porque usted no puede seguir conduciendo a Francia. Macron dijo, yo gobernaré hasta el año 2027, que se vence el periodo. Pero es un gobierno en una agonía permanente, donde se le acaban las cartas, donde no hay ningún tipo de acuerdo, donde el país se desmorona en unos temas financieros, donde incluso Alemania ha empezado a señalar que está muy preocupada de la situación francesa, que una Francia estable es ejemplo de desarrollo, progreso y orden en Europa, pero que en este caso se presenta una gran inquietud porque Francia pasa por una situación bastante complicada. Hablamos hace unos días de la primera ministra Meloni de Italia, la hemos visto muy activa, probablemente sea leyendo también esta realidad de que se complica el escenario para Francia. Entonces puede Italia tratar de erigirse como la gran alternativa para acompañar a Alemania, dado que Francia se disminuye, se resquebraja, se desmorona en sus propias contradicciones. Lo que ocurre con esto, que uno puede decir, bueno, Macron está prácticamente solo, es que está solo por culpa del mismo Macron, porque Macron actuó con soberbia y con una enorme torpeza después de haber tenido un gran acierto. Recordemos que hubo elecciones al Parlamento Europeo, le fue muy bien al sector de la señora Le Pen, y entonces el presidente Macron anuló la Asamblea Nacional y llamó a elecciones adelantadas. Algunos dijeron, pero esto es un suicidio, ¿qué está haciendo Macron? ¿Qué está buscando? Y esas elecciones a 2 vueltas las ganó la primera vuelta el sector de Le Pen. Entonces, ¿qué ocurrió? Para la segunda vuelta,
orquestó Macron junto con el nuevo Frente Popular y con algunos otros movimientos una idea de buscar apoyar a quien mejor posicionado estaba dentro de las condiciones. ¿Qué provocó entonces esto? Que los que iban en el segundo lugar fuesen del partido de Macron o de uno de los partidos aliados, o fuese del nuevo Frente Popular, que es la socialdemocracia, el Partido Comunista, el sector de Mélenchon, entre otros, lograran ganar y tuviesen mayoría. Cuando ese escenario se planteó, el nuevo Frente Popular pidió la jefatura de gobierno y Macron, por soberbia, por torpeza, por un asesor que le recomendó mal, por un infiltrado, por un cálculo mal estructurado, dijo que no y buscó que alguien de su entorno fuese el primer ministro. Y esto para que no llegara Mélenchon ni llegara alguien tildado de radical. ¿Qué ganó Macron con esto? Que nunca va a tener la venia de los sectores de Le Pen, pero tampoco a partir de allí iba a tener el acuerdo de la gente de la llamada izquierda francesa, que no le perdona a Macron lo que considera una traición. Entonces terminó Macron en un centro muy endeble, con partidos, los republicanos por ejemplo, que le protestan también las decisiones. Entonces está Macron solo en un entramado político con dos grandes frentes que tratan de despedazarlo, que tratan de agarrar y que apuestan porque él fracase y termine yéndose. ¿Ha podido Macron ser hábil? Darle el puesto de primer ministro al nuevo Frente Popular, incidir que no fuese alguien radical, sino buscar que fuese alguien, por ejemplo, del Partido Socialista francés, que es el Partido Socialdemócrata, pero prefirió entonces darle un portazo, agotar cualquier forma de entendimiento y terminar viviendo esta debacle que vive su gobierno y que puede terminar entregando a Francia a los brazos de la señora Le Pen, no porque piensen como ella ni ideológicamente les parezca que su discurso es atractivo, sino porque están hastiados de la forma como se viene haciendo política en Francia. Bueno, pésimo el escenario francés. Sébastien Lecornu aparecerá en los libros de historia, aparecerá en los registros, primer ministro por 26 días y el gabinete solo duró 12 horas, pero terminó renunciando, no se siente apto para llevar a Francia en estas condiciones. Bueno, vamos a escuchar a Josephine Baker, la gran intérprete estadounidense francesa de la libertad, la resistencia, los derechos civiles con You Deux Amours y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy, 7 de octubre, en lo que pasa en el mundo. Ya venimos. You Deux Amours, Josephine Baker. Josephine Baker transmitía lucha, esperanza y lucha que parece necesita Macron para seguir adelante después de la debacle del efímero gobierno en su condición de primer ministro de Sébastien Lecornu. Bueno, vamos con las conclusiones. Antes saludamos a Isabela, que está de cumpleaños. Un abrazo desde aquí, desde lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Se lo enviamos a Isabela, que está de cumpleaños allá en Bogotá. Isabela, muchos años más y celebrar en unión de tu familia y siempre con alegría y con ímpetu. Bueno, además un abrazo, yo iba a decir caluroso desde Caracas, pero no, está lloviendo y hace frío, pero bueno, a Bogotá, que también es una ciudad lluviosa y con frío. Bueno, Isabela, feliz cumpleaños. Bueno, conclusiones de nuestro programa de hoy. Si toca buscar un hilo conductor, uno diría, bueno, entre haber hablado del Milei rockero, el Paul Villa, que vende la idea de futuro sin entender que ya tiene más de 40 años gobernando Camerún, la posición del movimiento afín a Donald Trump contra Bad Bunny y la crisis del gobierno francés, pudiésemos tener algún hilo conductor. Yo diría que sí, que es el personalismo. Un Milei al que no le importa absolutamente nada lo que ocurre en Argentina, lo que le pasa a él con Expert, aparentemente financiado con dineros presuntamente del narcotráfico, o la crisis que tiene su gestión por las denuncias contra Karina Milei. Y bueno, pasa entonces Milei y hace un espectáculo de rock y canta y tiene a diputados, senadores, ministros haciéndole coro, literalmente a los otros, como Patricia Bullrich, aplaudiendo como si se tratase de la asistencia a un concierto regular.
Bueno, como que no le importa a Milei absolutamente nada. Como no le importa nada a Paul Biya vender la idea de que él es la solución a los problemas de Camerún. Pero ¿quién creó esos problemas? El señor no tiene 2 días en el cargo, tiene más de 4 décadas gobernando y dice ser la salvación a un Camerún que necesita progreso. Lo dijimos, si no fuese tan patético, terminaría dando risa y pareciera que no existe. Ese es un caso como ese, sí, en Camerún ocurre. Luego hablamos de Bad Bunny y la solicitud del movimiento ultraconservador. Incluso salieron voceros del gobierno de Trump a decir que sí, que se desdibuja el fútbol americano al invitar a Bad Bunny a cantar. Pero ese es el prototipo de idea de un país que habla de la pluralidad. Tratar de silenciar a un cantante porque canta en un idioma distinto. Un cantante, por cierto, estadounidense. Un cantante que es de ese país y que tiene también público al cual llegar. No tendría que ser incluso ese país para interpretar alguna canción, espectáculo del Super Bowl. Pero en todo caso es esa idea totalizante de que, como decía ese refrán en Venezuela, esa frase que atribuyen al expresidente Rojas Paul, cuando postrado en una cama votó a favor del expresidente, entonces presidente Cipriano Castro, diciendo Castro o la anarquía. Bueno, aquí pareciera que es o Paul Biya o la anarquía, o Milei o la anarquía, o ellos o la anarquía. O sea, ni Bad Bunny, nadie, tiene que ser ellos. Falta que pongan, a lo mejor a Trump, que le gusta tanto Milei, lo ponen también a cantar en algún espectáculo y Trump canta y baila allí. Podría ser lo que están esperando. Y finalmente el tema francés, que tiene un hilo conductor también. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál? ¿El personalismo de quién? De Macron. Porque Macron, por su actitud, sea por lo que haya sido, abrió la senda para ganarse a todo el mundo de enemigo. Y en política eso termina costando. Bueno, ese fue nuestro programa de la tarde de hoy 7 de octubre, un día más emblemático, conmemorativo, tal día como hoy en 2023. Hamás atacó Israel y secuestró personas. Y eso ha abierto la puerta a una crisis absoluta que hay que seguir examinando. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Síganos, suscríbanse a nuestras redes sociales, @Policreativa Piso Consultores. Síganos en nuestra página web. Venga al curso de negociación presencial que tenemos para ustedes 15 y 16 de noviembre en los salones de MDO Radio en Caracas, Venezuela. Y si no puede venir al curso y quiere hacer un curso, lo tenemos. Cursos virtuales en la página web, todas las opciones. Escriban preguntando cuáles son los requisitos, cómo se concreta la inscripción. Y siempre recuerden, los cursos tienen los profesores idóneos, el perfil curricular adecuado y el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores, formándolos, asesorándolos y acompañándolos. Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos en la dirección de la emisora, además en los controles y pendiente de la transmisión en todas las plataformas está Miguel de Oliveira, y quien habló para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, feliz tarde y Dios mediante, hasta el próximo jueves aquí, en Lo que pasa en el mundo, por MDO Radio Podcast. Feliz tarde.